Don Carlos y don Alberto, de nacionalidad española y domicilio en Madrid, son contratados por la empresa TAP, con sede estatutaria en Brasil y sucursal operativa para Europa en Lisboa, para prestar ciertos servicios de controladores aéreos en el aeropuerto de Oporto. El contrato contiene una cláusula que afirma que ese contrato queda sujeto a las disposiciones de las leyes portuguesas de trabajo, siendo esta cláusula usual en los contratos que realiza la empresa contratante. Los trabajadores solicitan un aumento de salario conforme a las disposiciones de la ley española y conforme a un convenio colectivo español. La empresa se niega a todo y los trabajadores quieren iniciar acciones judiciales ante los juzgados de lo social para que sean reconocidos sus derechos. Conforme a los tribunales que han de ser competentes para conocer del tema, debemos de estar a lo dispuesto en el Reglamento 1215/2012 relativo a la competencia judicial en materia civil y mercantil, es también conocido como Bruselas I bis. Para corroborar la aplicabilidad de este reglamento se deberán de analizar los distintos ámbitos de aplicación. Primeramente, el ámbito material se cumple, puesto que la materia sobre la que versa el caso se encuentra en el elenco de materias incluidas en el artículo 1.1. De igual manera, se cumple con el ámbito territorial, puesto que tal y como contienen los considerandos 40 y 41, se encuentran vinculados a Estados miembros. Conforme al ámbito personal, quedan justificados en los artículos 4, 5 y 6, en concreto en el artículo 5.1, la exigencia de que el demandado esté domiciliado en un Estado miembro de la Unión Europea, independientemente de su nacionalidad, salvo las excepciones que se contienen en el artículo 6. En este caso, se aplica porque se trata de un foro de protección de parte débil, ya que se trata de un contrato de trabajo y es aplicable el reglamento. El demandado en este caso es una persona jurídica, por lo que la determinación de su domicilio será conforme a los criterios del artículo 63. Puede concluirse que el domicilio del demandado está en Brasil en virtud del artículo 63.1a y por tanto se cumple en buena parte el ámbito de aplicación, pero es el artículo 20.2 el que regula la excepción que ya marcaba el artículo 6, es decir, que si el empresario está domiciliado fuera de la Unión Europea, pero contrata con un consumidor o con un trabajador a través de una sucursal o una agencia con la que actúa en el tráfico jurídico domiciliado en la Unión Europea, al empresario hay que domiciliarlo en la Unión Europea. Y en este caso, como la empresa opera en Europa a través de una sucursal portuguesa, se entiende que está domiciliada en dicho país. Por último, el ámbito temporal también se cumple, puesto que lo sucedido ocurrió con posterioridad al 10 de enero de 2015, tal y como dispone el artículo 81. Al cumplirse los 4 ámbitos de aplicación, se han de analizar los foros del legislador, viéndose para el caso concreto los foros de protección para contratos en los que existen partes débiles, tales como los contratos de trabajo, regulándose todo ello en los artículos 20 a 23, puesto que la parte débil serían los trabajadores frente a la empresa TAP en este caso. Al ser don Carlos y don Alberto los demandantes y a la vez los trabajadores, el demandado será el empresario, disponiéndose, conforme al artículo 21, que serán competentes los tribunales del domicilio del empresario. El artículo 21.1a es el que dispone de esta forma todo ello y de tal forma finalmente habría que concretar que los tribunales competentes serían los portugueses. En cuanto a la ley que se habrá de regir para presentar la reclamación, como el litigio versa sobre obligaciones contractuales, el reglamento que regula el derecho aplicable a este tipo de obligaciones es el reglamento 593/2008, también conocido como Roma I, y para corroborar si efectivamente este reglamento resulta aplicable, se procede al análisis de los ámbitos de aplicación. Todos los ámbitos se cumplen, el material conforme al artículo 1 porque versa sobre las materias incluidas en el artículo, el territorial porque conforme a los considerandos 44, 45 y 46 se aplica a todo el territorio de la Unión Europea, el personal porque conforme al artículo 2 tiene eficacia erga omnes y universal, y por último el aspecto temporal porque de acuerdo al artículo 28 se aplica a litigios posteriores al 17 de diciembre de 2009. Nos encontramos con un punto de conexión de un contrato de trabajo, el artículo 8, que regula el derecho aplicable al contrato individual de trabajo, y finalmente es conforme al artículo 3, donde se dispone que para que dicho pacto sea válido debe de ser expreso e inequívoco, y según el artículo 3.5 el consentimiento debe de ser otorgado conforme a la regulación autónoma. Por lo tanto, en principio, el pacto es válido y es aplicable la ley portuguesa en virtud del artículo 8.1 que se remite al artículo 3.